Esta mañana quiero comenzar nuestro estudio llamando su atención a una declaración que hizo Jesús muy no común, que se encuentra en Lucas 9:27. Nuestro Señor dijo: pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora bien, esta declaración de nuestro Señor ha desconcertado a muchos estudiantes de la Biblia a lo largo de los años porque no están muy seguros de cómo entenderla. Y de hecho, eso puede ser verdad en la vida de ustedes. Ustedes pueden haber leído esto muchas veces y se hayan sentido desconcertados y con razón. Porque verán, en este versículo Jesús prometió a sus 12 apóstoles que algunos de ellos no morirían hasta que vieran no simplemente el reino de Dios, sino como Mateo registra que Jesús dijo, hasta que vean el Hijo del Hombre, es decir, Él, venir en su reino. Ahora, sin embargo, todos los hombres a quienes se les dio esta predicción han estado muertos durante 2000 años y Jesús todavía no ha regresado y establecido su reino en la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta inusual declaración de Cristo? Bueno, antes de que podamos comenzar a describir lo que quiso decir, debemos afirmar dos verdades importantes sobre Jesús que nos ayudarán a poner cierta perspectiva en lo que Él dijo. En primer lugar, debemos afirmar que Jesús ciertamente sabía de lo que estaba hablando y no se equivocó en lo que dijo. Es decir, Jesús no pensó erróneamente que el periodo de tribulación de 7 años iba a comenzar momentáneamente y luego regresaría en gloria y establecería su reino de 1000 años en la tierra y que algunos de sus apóstoles estarían vivos para ver todo esto suceder. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios en carne humana y por lo tanto no solo sabe todas las cosas, porque la omnisciencia es un atributo divino, sino que Él siempre habla la verdad. Lo que también es un atributo divino de integridad y fidelidad impecable. Nuestro Señor tiene integridad impecable. Él nunca habló ni nada en error. La Biblia no tiene errores. Tito 1:2 habla de Dios que no puede mentir. Jesús se refirió a sí mismo como la verdad y siempre habló la verdad. Por lo tanto, Él sabía exactamente de lo que estaba hablando acerca de algunos de sus discípulos que no morirían hasta que lo vieran venir en su reino. Entonces, lo que tenemos aquí es que nuestro Señor hizo una declaración absolutamente correcta, sin ningún error. Segundo, es importante que afirmemos que Jesús tuvo cuidado de nunca hacer declaraciones precipitadas sobre la profecía y su regreso. Verán, a diferencia de algunos maestros bíblicos celosos pero equivocados, Jesús nunca hizo una predicción sobre el tiempo preciso de su regreso. De hecho, es todo lo contrario. En Mateo 24:36, Él dijo, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora usted se preguntará, ¿Jesús no sabe exactamente cuándo Él regresará? Bueno, por supuesto, Él ahora sabe, pero durante su ministerio, Él a propósito, Él se mantuvo y mantuvo esto oculto del conocimiento en el momento ese. El tiempo de su regreso, antes de regresar al Padre, leemos que Él tuvo esta interacción con los apóstoles en el Monte de los Olivos. Lo vemos en Hechos 1, 6 y 7. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No les correspondía a ellos saber el momento de su regreso y Él no iba a revelar cuándo regresaría para establecer su reino. Entonces sabemos que Jesús, dos cosas, sabemos que Jesús siempre dijo la verdad y que se negó a fijar una fecha para su regreso.
Y sin embargo, tenemos aquí en Lucas 9:26 esta declaración inusual hecha por Jesús de que algunos de sus discípulos verían sus reinos antes de que ellos murieran. Entonces, a la luz del hecho de que sus discípulos originales han estado muertos por más de 2000 años y él todavía no ha regresado ni establecido su reino en la tierra, ¿qué debemos hacer con esta declaración? Bueno, la única manera de entender el significado de las palabras de nuestro Señor es mirar cuidadosamente el contexto en el que Él las dio. Por lo tanto, debemos venir atrás un poquito y debemos notar lo que condujo a esta extraordinaria declaración de Jesús. Y por eso les recuerdo que ese mismo día Jesús había preguntado a sus apóstoles, ¿quién decís que soy yo? En otras palabras, ustedes, mis amigos más cercanos, mis seguidores, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, hablando en nombre de todos los apóstoles, había hecho su gran y precisa confesión acerca de Jesús, declarando que Él era el Cristo, el ungido, el Mesías de Dios. Y sin embargo, el Señor sabía que estos hombres no entendían qué clase de Mesías era Él. Como era típico de la gran mayoría del pueblo judío de esa época, pensaban solo en él como un Mesías político, uno que había venido para derrotar a los enemigos de Israel y gobernar con poder y justicia sobre la nación judía. Ellos no tenían idea de que Él venía a sufrir y morir en pago por los pecados de su pueblo. Y ellos no entendían eso y por lo tanto Él procedió a contarles acerca de sus próximos sufrimientos y muerte para que supieran qué clase de Mesías era Él en realidad. Él les dice en el versículo 22, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, según el relato de Mateo sobre este mismo incidente, en este punto que Pedro hizo lo impensable, él reprendió al Señor por decir que lo iban a matar. Y luego, en respuesta a la reprimenda de Pedro, Jesús se dio la vuelta y lo reprendió por tratar de descarriarlo para que no fuera a la cruz. Leemos esto en Mateo 16, 22, 23. Y tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permite Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, es decir, Cristo, volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús le dijo a Pedro que no solo Satanás lo estaba usando para tratar de evitar que fuera a la cruz, sino que su pecado era que solo estaba preocupado por sus propios intereses y no por los intereses de Dios. Verán, Pedro estaba preocupado por sí mismo porque si de hecho Jesús iba a ser crucificado, entonces sus seguidores muy probablemente también enfrentarían la muerte. Y Pedro y los otros hombres estaban muy preocupados por esa posibilidad. Y así antes de los sufrimientos y la fuerte posibilidad de una muerte torturosa que aguardaba a estos hombres, Jesús procedió a explicar los requisitos que exige a quienes serían sus discípulos. Como recordarán, Él les dijo que debían negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguirlo. Es decir, que debían quitarse del trono para que ya no gobernaran ni reinaran sobre sus vidas, sino más bien en sumisión a su gobierno sobre sus vidas. Deben estar dispuestos a morir por Él, tomando su cruz y siguiéndolo hasta su propia muerte si es necesario. En otras palabras, ser un discípulo de Cristo significa que estás listo para seguirlo, no como una figura popular y adorada, sino como un Mesías despreciado, rechazado y crucificado. Ahora, como pueden imaginarse, estas fueron algunas demandas realmente duras y contundentes que el Señor dio por ser uno de sus discípulos. Y Jesús lo sabía. Él sabía qué tan difícil lo estaba haciendo y por eso en los siguientes versículos, como vimos hace un par de semanas atrás, Él dio varias razones tangibles de por qué estos hombres deberían seguirlo.
si el discipulado era tan desafiante y difícil, es decir, Él les dijo por qué debían dejar la seguridad de dirigir sus propias vidas por un compromiso de por vida, de seguir a un Mesías despreciado y rechazado, cuando seguirlo conduciría inevitablemente al sufrimiento y posiblemente a la muerte. Ahora, el Señor en realidad dio 3 razones específicas para ser uno de sus discípulos, y ya vimos esas razones en un mensaje anterior, pero solo quiero llamar su atención sobre una de ellas que se encuentra en Lucas 9:26. Nuestro Señor dio esta declaración: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Ahora, en este versículo Jesús está diciendo que en el futuro Él regresará a la tierra en toda su gloria divina, es decir, en su segunda venida se verá diferente, porque brillará con el majestuoso brillo de Dios, como se conoce en el Antiguo Testamento como su gloria Shekinah, y en ese momento juzgará a los incrédulos, aquellos que lo rechazaron y se negaron a pagar el costo del discipulado. Y su propósito al decir esto era mostrarles que una de las razones para convertirse en sus discípulos ahora es evitar ser juzgados por Él, el Señor de gloria, en el futuro. Ahora, amigos, pónganse en el lugar de estos discípulos que escuchaban a Jesús en este día. Tenían que estar completamente confundidos y desconcertados por sus palabras, porque acaban de oírle decir que sería rechazado, sufriría y moriría, pero ahora lo oyen decir que Él vendrá con gloria brillante y poder para juzgar a los incrédulos. Y la implicación es que establecerá su reino en la tierra en ese momento. No solo se habrían sentido confundidos por sus comentarios aparentemente contradictorios acerca de la muerte y la gloria, pero ellos también tenían que estar desanimados por lo que Él dijo, porque Jesús acaba de hablar de su muerte que se acercaba rápidamente y de la necesidad de ellos de estar dispuestos a morir por Él como sus seguidores. Y ahora escuchen atentamente, porque esto es importante, es a la luz de la confesión y el desánimo de sus discípulos por sus palabras sobre la muerte y su venida en gloria para juzgar a los incrédulos y establecer su reino en la tierra, que Jesús hace esta declaración tan inusual en el versículo 27. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y ahora bien, dado que sabemos que Jesús no prometió establecer su reino en la tierra durante la vida de los apóstoles, ya que todos ellos murieron hace mucho tiempo, debe haber otro sentido en el que quiso decir que algunos de ellos lo verían venir en la gloria de su reino antes de que ellos fallecieran. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Miren esto. Él estaba hablando de una experiencia única que Él estaba a punto de darle a solo 3 de sus discípulos, y es que ellos iban a tener un anticipo, vislumbrar un preludio de la forma en que Él se verá en su estado glorificado cuando Él regrese en poder y gloria para establecer su reino. Y esa experiencia única se nos revela en el siguiente pasaje de Lucas 9, que cuenta la historia de lo que comúnmente se conoce como la transfiguración de Cristo. Comenzando en el versículo 28 leemos: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que en el retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Ahora, en estos versículos no vemos a Jesús realmente viniendo en gloria para establecer su reino en la tierra. El libro de Apocalipsis nos dice cómo será eso, pero lo que vemos aquí es el Señor dando a 3 de sus discípulos un breve adelanto y un anticipo de cómo será Él cuando venga a establecer su reino en la tierra. Verán, en lugar de darles la promesa de estar vivos cuando Él establezca su glorioso reino en la tierra, lo que Jesús estaba diciendo era que algunos de ellos, que resultarían ser solo 3, no morirían hasta que ellos tuvieran un vistazo de la forma en que Él se verá cuando regrese en majestuosa gloria para juzgar a los incrédulos y establecer su reino majestuoso. Es decir, ellos llegarán a ver un breve adelanto de cómo aparecerá Él en su segunda venida cuando regrese con el poder y la gloria del reino. Ahora bien, aunque algunos maestros de la Biblia cuestionan esta interpretación de las palabras de nuestro Señor, lo que nos ayuda a saber que esta es la interpretación correcta es que es así exactamente como el apóstol Pedro interpretó el significado de la transfiguración. Las Escrituras siempre interpretan las Escrituras. Años más tarde, en su segunda carta, Pedro conecta la experiencia de la transfiguración con la venida de Cristo en poder y gloria. Él nos explica esto en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Note cómo Pedro explica la transfiguración, la describe como el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verán, el objeto de la transfiguración era responder a la confusión de los discípulos sobre cómo Jesús podría ser el Mesías sufriente que pronto sería asesinado y al mismo tiempo ser el Mesías glorioso que vendría en gloria del reino y poder para juzgar a los incrédulos. Y el Señor aborda su confusión y preocupación acerca de su sufrimiento y el sufrimiento futuro de ellos, dándoles un vistazo de su gloria para asegurarles que Él era el Señor de la gloria, algo que necesitaban recordar cuando confrontaran sufrimiento y persecución. Y aunque ustedes y yo no estemos desconcertados como lo estaban sus primeros discípulos acerca de cómo encajan la muerte de Cristo y su gloria, ya que hoy entendemos que hay 2 venidas del Mesías a la tierra, ya que estamos en este lado del Nuevo Testamento. Sin embargo, estos versículos sobre la transfiguración de Jesús deberían ser muy alentadoras para nosotros porque nos recuerdan que mientras actualmente seguimos a un Salvador despreciado que fue humillado y rechazado por el mundo y continúa siendo deshonrado e ignorado por los incrédulos, Él realmente es el Señor de gloria. Lo que quiere decir, Él es Dios y Él realmente vendrá nuevamente con majestad y poder para juzgar a los incrédulos y al mundo y reinar supremo sobre las naciones del mundo. Y entonces la Biblia nos dice que al darle a los discípulos la experiencia de la
transfiguración, él dice, no debemos eh, eh, no debemos pasar desapercibido, que los apóstoles ahora estaban muy eh, animados de que ahora han visto eh, el, el patrón de Dios de Jesús que ha sufrido, pero vemos que hay muchas cosas buenas que han estado por delante, que todos los cristianos pueden ver por la aflicción que ha pasado en este tiempo. Ahora este es el tiempo de llevar nuestra cruz y compartir con nuestro Señor la gloria de Dios que es por venir. Un Mesías que ha sido rechazado, pero ahora ha sido glorificado. Nosotros nos damos ánimos a nosotros mismos de que Él es Jesucristo, el Dios de la gloria. Él es Dios mismo, aunque pasemos por diferentes tiempos de sufrimiento, Él continúa siendo nuestro Dios de la gloria y nuestros ojos deben estar en Él. Y vemos que aunque Lucas está presentando a Dios en la transfiguración, vemos que hay 3 eventos en la manera en que ocurrieron en la montaña donde Jesús había llevado a 3 discípulos, y cada uno de estos eventos tuvo lugar con el propósito de asegurarle a los desconcertados discípulos del Señor que Jesús es el exaltado Señor de la gloria. Y esta mañana solo tenemos tiempo para ver el primer evento, que es el versículo 28. Vemos, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y ahora en el pasaje comienza diciendo que unos 8 días después de prometer mostrarles a algunos de sus discípulos de la gloria, el poder de su reino, Jesús seleccionó a 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, y los llevó consigo a un monte para poder orar. Y ahora, tanto Mateo como Marcos en sus relatos paralelos dicen que fue 6 días después que Jesús llevó a sus 3 discípulos consigo a esta montaña, mientras que Lucas dice que fue unos 8 días después. Y ahora les traigo esto a relucir porque no quiero que ustedes piensen que hay una contradicción. En absoluto, no hay contradicción aquí, porque aparentemente lo que hizo Lucas fue incluir en sus cálculos de los 6 días entre el monte en que Jesús hizo la declaración de que hay algunos de los que está aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, y el día de la transfiguración, y simplemente agregó 2 días, el día real en que el Señor hizo esta declaración y el día real de la transfiguración, para que resulten 8 días. Y así, sumando estos 2 días, fue tal como Él dijo, unos 8 días tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora bien, no sabemos por qué Jesús solo tomó 3 discípulos, es decir, aquellos que eran sus apóstoles, y no los 12. No sabemos. Y porque esos 3 discípulos en particular no lo sabemos, porque el texto no nos los dice. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Pedro, Juan y Jacobo estaban más cercanos al Señor y pasaban más tiempo con Él que cualquiera de los otros apóstoles. Y verán, esta no fue la única vez que esos 3 acompañaron a Jesús sin los otros discípulos. Marcos 5:37 nos dice que en la casa de un funcionario de la sinagoga, donde sanó a un niño, solo estos 3 estaban con Él, y Jesús solo llevó consigo a Pedro, Juan y Jacobo a Getsemaní juntos antes de su arresto. Y así leemos que Jesús, llevando consigo solo a Pedro, Juan y Jacobo, los lleva no simplemente a una montaña, sino, como revelan Mateo y Marcos,
a una montaña alta, y aunque no se nos dice a qué montaña los llevó Jesús, lo más probablemente es que fue el monte Hermón, que está cerca de Cesarea de Filipo, donde habían estado, y es muy alto, con una altura más de 9.000 pies nuevamente. Eh, a veces está cubierta con nieve, está al extremo norte de Israel, no muy lejos de Líbano. Y ahora, la identidad de la montaña no es importante, pero el hecho de que fuera una montaña alta sí lo es. Y es importante porque lo que aprendemos aquí es que ellos necesitaban un lugar de aislamiento y soledad, donde no serían molestados ni perturbados por otros, porque Lucas nos dice que subieron al monte a orar. Y como continúa, Lucas nos cuenta que fue mientras que Jesús estaba orando, se produjo un cambio dramático en su apariencia. En el versículo 29 dice: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Ahora, Jesús debe haber pasado bastante tiempo en oración, porque leeremos más adelante en el versículo 32 que mientras él estaba orando, los 3 discípulos se durmieron todos, se sintieron abrumados por el cansancio y tomaron una siesta. Y por lo tanto, mientras dormían, no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero Lucas dice que mientras que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente. Ahora, ¿qué quiere decir él con esto? Bueno, Mateo describe esta apariencia facial diferente diciendo que su rostro resplandecía como el sol, y explica que lo que estaba sucediendo, él lo explica con estas palabras: se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Bueno, esta palabra griega en particular, que se traduce como transfigurado, nos da nuestra palabra en inglés metamorphis, que esencialmente significa un cambio de forma. Y eso es exactamente lo que le pasó a Jesús. Él fue transfigurado en el sentido de que su apariencia o forma física cambió. En el Romanos 12:2 el apóstol Pablo nos da una idea del significado del concepto de transfiguración, porque él usa esta misma palabra griega para exhortar a los creyentes a ser transformados por la renovación de su mente. Él no usa transfigurado, sino transformado, lo que significa que su comportamiento exterior debe reflejar su regeneración interior y su pensamiento correcto. Entonces, cuando leemos que el rostro de Jesús era diferente, estaba transfigurado, significa que su apariencia facial exterior reflejaba y revelaba, noten esto, su verdadera gloria esencial interior. Es decir, que la gloria y el majestuoso esplendor de su esencia divina, que hasta este momento había estado oculta durante su estancia en la tierra, ahora estaba expuesta. Es decir, el velo de su humanidad fue levantado para que su verdadera esencia gloriosa como Dios pudiera brillar por primera vez desde la encarnación, desde que él se convirtió en un hombre. John MacArthur explicó lo que pasó de esta manera. Él escribe: y hallándose en forma de hombre, levantó el velo de su carne para revelar un breve vistazo de su gloria divina, la gloria shekinah de Dios, que se manifestó repetidamente en el Antiguo Testamento. Y Ken Hughes añade sus pensamientos a esta notable transfiguración diciendo: por un breve momento se levantó el velo de su humanidad y se permitió que su verdadera esencia brillara. La gloria que siempre estuvo en los profundos de su ser salió a la superficie, esa vez en su vida terrenal. Eso fue tanto una mirada retrospectiva a su gloria prehumana como una mirada hacia su gloria futura. Verán, durante su tiempo en la tierra, la gente veía a Jesús solo como
un común carpintero judío y un rabino itinerante, simplemente un hombre galileo de apariencia ordinaria, nada especial, razón por la cual Isaías dice en Isaías 53:2 de él, dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Entonces, durante 30 años Jesús había mantenido su gloria cubierta con un velo, pero que ahora por primera vez él eh, retira el velo que cubre su gloria y revela cómo Él realmente luce en su divino esplendor glorificado. Eso es precisamente lo que el escritor de Hebreo nos dice acerca de Jesús cuando comienza su carta describiendo la gloria de Cristo, que es lo que le leí anteriormente en Hebreo 1:1 al 13. Dice, y Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, porque Él es Dios. De hecho, en 1 Corintios lo vemos. Jesús, el Señor de la gloria. Y aquí en esta montaña Jesús reveló su gloria al permitir que su rostro irradiara brillo divino, el mismo tipo de brillo de Shekinah que apareció numerosas veces en el Antiguo Testamento, cuando Dios mostró su gloriosa presencia. Sin embargo, no era solo la presencia de la apariencia de su rostro la que era diferente, de modo que brilla como el sol, sino que la gloria divina de Cristo afectó toda su apariencia, porque Lucas dice que sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. La palabra resplandeciente lo que significa que brillaba como un relámpago. De hecho, sus ropas eran tan deslumbrantes en brillo que Marcos describe la blancura y brillo de las ropas de Jesús como algo que no se ve en la tierra. Y la razón por la que Marcos menciona que las vestiduras del Señor eran de un blanco brillante como el brillo de la luz, fue para transmitirnos que estaba más allá de cualquier cosa que el hombre pudiera blanquear. Es decir, su gloria se manifestó en un brillo que era tan impactante, tan deslumbrante, tan brillante, que no se parecía a nada en la tierra. Ahora, tenga en cuenta que mientras se llevaba a cabo esta transfiguración, los 3 discípulos del Señor estaban dormidos, hablando sobre el mal momento para tomar una siesta. Pero pronto despertarían, y cuando lo hicieran serían obsequiados con la vista más sorprendente jamás vista. Verían a Jesús manifestando la misma gloria brillante que Él mostrará, noten esto, cuando Él regrese a la tierra en su segunda venida. Escuche estas declaraciones en las Escrituras que hablan de la gloriosa aparición de Cristo en su segunda venida. Mateo 24:29 al 36. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús nos está diciendo que Él va a pagar todos los
los seres celestiales, las estrellas, la luna, el sol, la luna, perdón, y se oscurecerá todo, así que lo vamos a ver a él brillante. Y nuevamente leemos en Mateo 25:31, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y Apocalipsis 1:16 describe el estado glorificado de Cristo tal como aparece ahora y dice, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Así es como él es ahorita. Entonces, mientras estaba en esta montaña, Jesús fue transfigurado, de modo que su verdadera esencia interior de radiante gloria divina ahora era visible. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué él hizo esto en este momento en particular? Ahora, bueno, como lo dije anteriormente, lo hizo con el propósito expreso de mostrarle a sus 3 discípulos la verdad sobre sí mismo, que aunque pronto él iba a sufrir y morir, y él ahorita había estado rechazado, ahora era rechazado por todos, él era el Señor de la gloria. Él quería que vieran su glorioso resplandor divino, esa gloria chequina de Dios que actualmente estaba oculta a los demás, pero una vez fue evidente para todos en el cielo antes de venir a la tierra como hombre, y una vez más será evidente para todos cuando él regrese para establecer su reino en la tierra. Y él quería que ellos vieran eso. Lo vieran en su estado glorificado como el Señor de la gloria, porque quería asegurarles que a pesar de la dificultad que pronto caería sobre ellos, primero su crucificación y luego la persecución y sufrimiento que los seguiría como sus discípulos, quería que estuvieran seguros antes de que sucediera algo de esto, que les esperaba un futuro glorioso. Quería que entendieran que a pesar del sufrimiento que estaban a punto de soportar, Él realmente era el Señor de la gloria y que vendría nuevamente con poder y gloria para establecer su reino. Esta es la forma en que el maestro de Biblia, Chuck Swindoll, explicó lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos mediante su transfiguración. Él escribe, podemos tener confianza a pesar de los muchos desafíos a nuestra fe, que seguir el plan de Dios siempre es lo mejor, incluso si nos lleva a través del sufrimiento, el dolor y hasta la muerte, mientras soportamos el dominio del mal. Ahora a los fieles les espera un futuro glorioso. Algunos pagan un precio enorme por su decisión de seguir a Cristo. Algunos pierden el contacto con sus familias. Algunos sufren el rechazo social y cultural. Algunos incluso corren el riesgo de perder la vida por confiar en Cristo. Otros tal vez no enfrenten dificultades tan extremas, pero la decisión de convertirse en seguidor de Jesucristo abre al creyente a ataques espirituales. Además de esas dificultades, la vida puede ser dura. De hecho, a veces la decisión de abandonar a Cristo puede parecer más fácil. La transfiguración es nuestro recordatorio hoy. Permaneced en el plan de Dios. No hay nada mejor, incluso si eso significa sufrimiento y dolor hasta la muerte. Mantener el rumbo, la gloria de Dios os espera al final de vuestro camino. Esta es la misma verdad sobre la que escribió el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces Jesús quería que su transfiguración dejara una impresión duradera en estos 3 apóstoles suyos acerca de quién era Él realmente, el Señor de la gloria, y el hecho de que independientemente del sufrimiento que se verían obligados a experimentar, les esperaba un futuro glorioso. Y ahora sabemos que el apóstol Juan captó la lección que Jesús estaba enseñando, porque así es como Juan comenzó la narrativa de su evangelio en Juan 1:1-2. En el principio existe el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio
principio con Dios. Y luego apenas unos versículos más adelante, en el versículo 14, él dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan vio la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración y comprendió que se le había dado el privilegio único de ver la gloria del Hijo de Dios, tal como otros lo verán cuando regrese para establecer su reino. Y como dije anteriormente, es obvio que Pedro también captó esta lección de ver la gloria del reino de Cristo, de la segunda venida de Él en esa montaña. De hecho, esta visión de Jesús atrapó a Pedro hasta el punto en que la segunda venida de Cristo se convirtió en un tema importante de su vida, y utilizó la misma verdad para contrarrestar el error de los falsos maestros que negaban la enseñanza del regreso de Cristo. Noten una vez más en 2 de Pedro 1, 16 al 18. Porque Pedro dice, porque cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingenuosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora, la razón por la que Pedro habla de su experiencia de ver el poder y la gloria del reino de la segunda venida de Cristo en el monte de la transfiguración es porque falsos maestros habían comenzado a infiltrarse en las iglesias. Y estos hombres, quienes no solo negaban el regreso de Cristo, sino que se burlaban de la doctrina de su regreso. Y así, después de describir a estos falsos maestros en el capítulo 2, esto es lo que Pedro escribe para que los discípulos sepan quiénes estos falsos maestros eran. Y nuevamente es lo que Pedro escribe sobre ellos en relación con la segunda venida de Cristo. En el capítulo 3, segunda de Pedro 3, dice: ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Ellos dicen que esto está uniforme, nada es diferente. Ellos dicen: él dijo que vendría, pero miren, años más luego y él no ha regresado. Verán, la preocupación de Pedro es que algunos creyentes que estaban constantemente expuestos a esta herejía, esta negación de la segunda venida de Cristo, podrían comenzar a dudar de la validez del regreso de Cristo porque sentían que estaba tomando demasiado tiempo. Entonces Pedro les asegura que Jesús vendrá una vez y les explica el por qué aún el Señor no ha regresado. En los versículos 8 y 9 del capítulo 3 dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Es decir, ustedes creyentes, no queriendo que nadie perezca. Es más, diciendo que ustedes, que ninguno de ustedes perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pedro dice que la razón por la que el Señor no ha regresado todavía no es por negligencia de su parte, sino por paciencia. Y eso es muy aplicable para nosotros este día. Nuevamente, no es por negligencia de su parte, para nada, sino nuevamente es por su paciencia. Él está esperando pacientemente, miren esto, hasta que todos los que Él ha elegido para la salvación, todos los elegidos, eso es lo que significa paciencia para con ustedes, los elegidos, lleguen al arrepentimiento y vengan a Él en salvación. Y escuchen, algunos de ustedes que han venido a Cristo en los últimos años, imagínense si Cristo hubiera regresado ya, no hubieran tenido la oportunidad, y ahora ustedes son parte de los electos. O sea, Cristo no va a regresar hasta que todos los electos hayan venido a salvación en Él.
Y luego Pedro nos dice que la verdad del regreso de Cristo debe motivarnos a vivir vidas piadosas, porque esta vida no es todo lo que hay. Somos responsables ante Dios por la forma en que vivimos y estaremos con Él en la eternidad. En el versículo 10 al 11 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los lamentos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a nuestras vidas hoy día? Bueno, así como Jesús quiso animar a esos 3 discípulos suyos a recordar en medio de su sufrimiento y dolor que Él es el Dios glorioso, el Señor de la gloria. Por eso quiere que tengamos presente esa misma preciosa verdad. Todos nosotros pasamos por cosas muy dolorosas. Cuando surjan dificultades y el sufrimiento que lleguen a la vida, es importante recordar quién es realmente Jesús. Él no es el perdedor irrelevante y humillado que el mundo pinta que es. Él es el Señor. Él es Dios, es el Señor de la gloria, y aunque no podamos verlo ahora, su forma actual es de un brillo deslumbrante y podemos confiar en Él. Y algún día todos los ojos lo verán como realmente es. Nosotros los veremos. Y algún día Él regresará. Jesús es el verdadero Señor de la gloria. Algún día regresará para juzgar a los incrédulos y establecer su gobierno y su reino en la tierra. Y la pregunta es, ¿está usted listo para esto? ¿Está usted listo para presentarse ante Él y darle una cuenta de su vida? Si Él le preguntaría, ¿por qué te debo dejar en mi reino? ¿Qué diría usted? La única respuesta correcta es algo de hecho de que, Señor, no merezco ser parte de tu reino, no merezco estar en tu presencia. Solamente estoy aquí porque tú moriste por mí. Tú pagaste el precio por mi pecado en la cruz. Tú fuiste juzgado por mí en la cruz. Yo estoy aquí, Señor, por ti, por lo que tú hiciste por mí. Si esa no es su respuesta en su corazón, entonces usted tiene que arrepentirse de su pecado, debe dejar su pecado a un lado y acudir a Cristo. Pare de ser el gobernante de su propia vida y confíe en Él por su salvación, en Él solo para salvación. Si usted desea, vamos a cerrar el servicio, y si usted desea hablar con alguien sobre esto, vengan a verme después que cerremos el servicio. Tomen en su corazón, sean animados y fortalecidos, de que no importa si usted es un creyente, no importa qué o cuán difícil sea su vida hoy día, debes recordar que no siempre será tan difícil, porque Jesús, el Señor de la gloria, viene de nuevo, y cuando lo haga, corregirá todo error al juzgar a los incrédulos y gobernará y reinará sobre nosotros en su reino. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje tan magnífico de tu palabra, Señor. Oramos que todo el que esté aquí, como MacArthur dice, haya aprendido algo nuevo sobre ti, o tome estas palabras y vea cómo lo impacta en su vida. Y oramos por aquellas personas que están pasando por tiempos duros, que ellos tomen una mirada de tu gloria, Señor, de que sepan que tú eres el Dios de la gloria, que tú moriste por tu gente, Señor, por tu pueblo, y oramos de que traigamos nuestros ojos a ti, los pongamos en ti, nos enfoquemos en ti y no en nuestras dificultades y nuestras circunstancias. Oramos por cualquier persona aquí o que está viendo a través de Livestream, que reconozcan que la vida es pasajera, nuestra vida pronto pasará, y que vengan en arrepentimiento a ti, Señor. Y aquellos nosotros que te conocemos, Señor, que
actuemos sobre esto, y aquellos que no te conocen, que abran sus corazones al Evangelio, Señor. Y ahora esperemos que todos disfruten del almuerzo. Gracias por venir.